Muy buenas tardes. Agradecerle su presencia. Vamos a iniciar bien puntuales como siempre. Y yo quisiera pedirle que nos pusiéramos en presencia de Dios nuestro Señor. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que como al sordomudo pongas tus dedos en nuestros oídos, tu saliva en nuestra boca y exclames, Éfeta, ábrete, para que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, para llevar tu gloria a todos nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar esta tarde en esta sesión, que es la tercera sesión que vamos a realizar, y vamos a trabajar para las personas. Sí. No, ya se quedó, ya está fija por allá. Sí, gracias. Vamos a recordarle a las personas que nos ven desde otros estados, desde otros países, que tenemos nuestro número de contacto para que nos puedan pedir los formatos. Vamos avanzando poco a poco con los formatos para que nos vaya poquito a poco cayendo el 20 y les podamos enviar hasta donde estén los formatos que aquí repartimos. Muy bien. Hicimos un programa operativo mensual. La semana pasada le hicimos un formato, llenaron el formato y en este formato cubrimos una parte, hay otra parte con la que vamos a estar trabajando un poquito el día de hoy. Hubo algunas dudas, no es sencillo, aparentemente para quienes ya hemos trabajado estos formatos, pues nos parece que lo entendemos luego, pero siempre que hemos hecho la aplicación, batallamos un poquito en ese sentido. Entonces, este formato, partimos de que tenemos un propósito, es decir, cuál es el propósito en mi vida, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, a dónde quiero llegar al final de mi vida, dónde quiero estar, y para ello establecimos algunas dimensiones, 6 dimensiones que consideramos nosotros básicas para poder caminar rumbo a nuestro propósito. Luego de estas 6 dimensiones, planteamos qué actividades tengo que hacer dentro de estas dimensiones y finalmente establecimos metas. Si vemos el formatito, aparentemente sencillo, lo voy a abrir por aquí. El formato original, le agregamos algunas columnas para que nos vaya quedando de manera secuencial, que podamos tener una visión de todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, tengo aquí propósito. ¿Sí? Mi propósito en la vida es, pongo mi propósito. Mi propósito va a servir para todas las dimensiones. ¿Vale? Es un solo propósito, no es uno para cada dimensión. Es lo que yo quiero hacer en mi vida, lo que yo quiero lograr. Ahí está. Y luego, para poder avanzar en ese sentido, yo tengo que tener algo que realmente me mueva. Es decir, yo no me quiero levantar a las 6 de la mañana nomás porque me da la gana de levantarme a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ir a hacer ejercicio, cansarme, sudar, terminar con los músculos adoloridos. No quiero. ¿Por qué lo hago? Porque tengo un objetivo que quiero cumplir. Y entonces, ese objetivo
me va a decir qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Okay? Es un qué, quién, cómo, cuándo y dónde, el objetivo. Y entonces, por ejemplo, en el propósito que decíamos de la dimensión personal, aquí le voy poniendo por colores, yo digo, no lo sé. Mi propósito es fortalecer mi salud personal en 6 meses. ¿Eh? Porque nada más la voy a empezar a fortalecer en 6 meses, ¿sí? Para estar en condiciones de ¿qué? De desarrollar todas las demás dimensiones. Porque decíamos, si no tengo salud, pues todo lo demás no voy a tener ni lo laboral, ni lo económico, ni lo familiar, ni nada. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de cuál es mi objetivo de cada dimensión. Es decir, en términos de salud o personal, ¿qué quiero lograr? En términos familiar, ¿qué quiero lograr? ¿Sí? Y el objetivo me da una fecha en la que tiene que estar cumplido. ¿Sí? Entonces, tenemos ya nuestro propósito, nuestro objetivo de cada dimensión. En este caso, la dimensión personal, por ejemplo, tiene una serie de áreas que platicamos que no son estrictamente esas áreas. Ustedes pueden poner las áreas que ustedes consideren, pero aquí tenemos, por ejemplo, en aspectos de salud. ¿Qué tendría yo que hacer en aspectos de salud? ¿Qué tendría yo que hacer en aspectos de ejercicio, de alimentación, de lectura? ¿Por qué? Decíamos, porque a lo mejor en el aspecto de salud, yo tengo 5 años que no me hago unos análisis de laboratorio, ¿y cómo andaré? ¿Quién sabe? Pues lo primero que yo necesito saber es tener un diagnóstico de mi salud, ¿sí? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tengo? ¿Cómo ando del azúcar? ¿Cómo ando de la presión? ¿Cómo ando de los triglicéridos, del colesterol? El examen de orina para la urea, no lo sé. Tenemos pues estos aspectos de salud y entonces pongo por ahí alguno, ¿verdad? Análisis de laboratorio. En aspectos de ejercicio, caminar. En aspectos de alimentación, dejar de tomar refresco. En aspectos de lectura, el libro que les vamos a proporcionar. Y entonces, todas estas áreas tienen una serie de actividades específicas. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando yo trato de abarcar mucho, aprieto poco. ¿Sí? Tengo que ser lo más enfocado posible. Por eso hacemos nosotros una priorización de lo que yo debo de hacer. ¿Y en qué me voy a concentrar? En todo lo que sea prioridad A. Ahí me tengo que concentrar, porque si no voy a abrir un mundo de cosas y me voy a pasar el día revisando qué es lo que tengo que hacer. Pero voy a priorizar y todo lo que sea prioridad A va a estar a mero arriba. Y entonces ya tengo mi propósito, tengo mis dimensiones establecidas, por qué quiero fortalecer esas dimensiones y luego qué tengo que hacer área por área de esa dimensión, aspecto por aspecto de lo que conforma la dimensión, pero empezando por aquello que sea lo más importante o a lo mejor lo más urgente. Luego le agregamos lo que es una unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? ¿Qué voy a medir? Porque si yo voy a medir análisis de laboratorio, que es mi actividad, yo aquí le pongo unidad de medida, examen. Es que ir a hacerme los exámenes y en un solo evento puedo tener ya concluida esa primera actividad. Pero si yo me voy a poner como meta caminar,
Caminar puede ser cuadras, caminar puede ser tiempo, caminar puede ser pasos. Y entonces yo tengo que ser bien específico. Había por ahí, de lo que estuve revisando, que me han enviado alguien que, no recuerdo exactamente el término, pero decía más o menos, ¿sí? Y cuando decimos más o menos, puede ser una cuadra, pueden ser 10 kilómetros, no lo sé. Entonces, tenemos que ser bien específicos en nuestras metas. Si voy a caminar, puede ser cuadras, yo le puedo poner una cuadra y a la siguiente semana 2 cuadras y luego 3 cuadras o sigo dejando una cuadra, no pasa nada. Pero yo soy bien específico, una cuadra voy a caminar. A lo mejor tengo aplicación telefónica que me mide los pasos que doy al día, de estas aplicaciones donde ponemos nuestra meta y la aplicación nos va dando un seguimiento, y a lo mejor yo lo puedo medir en pasos. Yo necesito caminar 1000 pasos al día. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero voy a dar 1000 pasos. Y entonces, a final del día, yo puedo revisar y decir, me faltaron poquitos pasos, pues los camino aquí afuera, me voy al parque, hago alguna actividad en donde pueda completar esa cantidad. Pero tengo que ser bien específico. Si yo voy a hablar de dejar de tomar refresco, ¿cuántos vasos? Por ejemplo, ¿cuántos litros? ¿Cuánto voy a dejar de beber? O bien, voy a incrementar mi ingesta de agua, entonces voy a poner cuántos vasos de agua me voy a tomar. O si mi meta es tomar 2 litros de agua al día, bueno, pues anoto 2 litros diarios, que por 7 días de la primera semana me darían 14. Y lo decíamos la semana pasada, no se trata de tomar medio litro todos los días y luego querer tomarme 8 litros el último día para poder cumplir la meta. Tenemos que ser consistentes. Día a día vamos a empezar a medir, porque si no medimos, se nos olvida. Tenemos que estarlo viendo. Puedo yo poner mi programa operativo mensual en mi refrigerador para poder estarlo viendo todos los días. Y a lo mejor para que lo vean mis hijos, o lo vea mi pareja, o lo vea mi mamá, y nos estén recordando también, y tengamos nosotros también ese aliciente de decir, tengo que cumplir, porque tengo un compromiso también con ellos, que ellos saben que este compromiso lo estoy tratando de desarrollar, y me van a ayudar a enfocarme un poquito. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, libro, la lectura, abrirse paso, prioridad A, páginas. ¿Cuántas páginas? Pues voy a leer 5 páginas diarias. O puedo leer una página de lunes a viernes, 5 páginas a la semana. Lo que ustedes consideren. Si yo no leo, se me puede hacer muy pesado querer leer 10 páginas diarias. Si yo ya leo, se me puede hacer mucho más sencillo. Pero si es un tema que no me acaba de gustar, si es un tema que no acabo de entender y se me hace más pesado, igual puedo batallar. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a repartir este formatito, que ya viene un poquito más completo, para que lo puedan llenar. Esto es de ustedes, ¿eh? Esto es para que ustedes lo vayan desarrollando de forma personal. A mí me lo mandan, yo lo único que veo es contenido, que esté bien lleno, que sea correcto, lo guardo y me olvido. Si ustedes revisan el formatito, vayan viéndolo aquí en pantalla, voy avanzando y por ejemplo, en aspecto familiar, ¿cuál pudiera ser mi objetivo? ¿Por qué quiero yo mejorar la relación familiar? Yo pongo a lo mejor como objetivo
enriquecer la vida afectiva familiar en 3 meses, mejorando las relaciones interpersonales, que puede ser con mis hijos, con mi pareja, con mis tíos, con mis sobrinos, con quien ustedes consideren que hace falta fortalecer la relación, ¿vale? Y lo mismo, sigue avanzando cada uno de los dimensiones, y cada dimensión sigue teniendo un objetivo. Por ejemplo, el objetivo laboral. ¿Qué quiero? Incrementar mi especialización laboral y productividad. ¿Para qué? Pues a lo mejor para subir de puesto en un año. Y eso es lo que yo quiero. Yo aspiro a poder estar en una posición mejor laboral. Adelante. Oye, es que quiero cambiar de trabajo. También. Es decir, ese objetivo es particular de cada uno de ustedes. Pero el objetivo me tiene que decir qué quiero, cómo lo voy a lograr, cuándo lo voy a lograr, cómo lo voy a lograr, qué tengo que hacer. Pero ese qué tengo que hacer ya lo tenemos en la dimensión con sus respectivas áreas que decíamos. Entonces, les voy a pedir, vamos a continuar trabajando en esto. Hay personas que dicen, yo estoy jubilado, yo ya en lo laboral no tengo nada en específico, pero sí en otras áreas. Válido totalmente. Este es un programa hecho a la medida para ustedes, para sus necesidades específicas, con la finalidad de que a lo largo, veíamos en la primera sesión, de que a lo largo de un año se puedan ver cambios en nuestra persona. Estamos entrando a la Cuaresma. En esta Semana Santa, decíamos, nos ponemos propósitos de Semana Santa, que el propósito básico, la finalidad básica de la Semana Santa es la conversión, y la conversión conlleva, obviamente, un proceso de mejora en aspectos espirituales. Y qué mejor que poder aterrizar estos formatos en esta Cuaresma, para cuando menos estos primeros 40 días podamos meterle el acelerador a las metas que queremos nosotros cumplir. ¿Sale? Muy bien. Tenemos 3 aspectos no negociables. El primero es la salud. Ahí no hay negociación. Tenemos que buscar la forma de estar saludables, siempre, todos los días. El otro no negociable, la lectura. La lectura es a nuestra mente lo que el ejercicio al cuerpo. Es lo que nos permite ampliar nuestra mente. Es lo que nos permite hacerla flexible, entender, reflexionar, razonar, cambiar de opinión. El tercer aspecto no negociable es la filantropía. ¿Alguien me puede decir qué es la filantropía? Es el amor a los demás traducido en acciones. Cuando nosotros realizamos obras de filantropía, son aquellas obras que hacemos por nuestro prójimo, que pueden ser espirituales o pueden ser materiales. Generalmente en los cursos realizamos una actividad conjunta. Por ejemplo, en el último curso que tuvimos, llevamos pañales a la casa del anciano, del padre Stala, que son ancianitos abandonados, no tienen familiares, no tienen forma de tener ningún recurso personal, y entonces esas personas abandonadas por la vida, porque ya no tienen familiares, van a dar al asilo del padre Stala, a los ancianitos, y ellos requieren, porque no tienen mecanismos pues de financiamiento como algunos otros asilos, requieren toallas húmedas, rastrillos, pañales, etcétera. Y hemos podido a través del curso hacer una acción
que genera muy, muy buenos resultados para el asilo de ancianos y hemos podido ayudarles de alguna manera a través de esta acción de filantropía. Pero podemos realizar alguna otra que ustedes quieran, podemos realizar algunas actividades también de manera conjunta, porque la idea es que podamos nosotros empezar a abrirnos y empezar a convocar y empezar a invitar, porque vamos a ir trabajando de esa manera con experiencias sobre el desarrollo de proyectos. Entonces, vamos a ir viendo en este intercambio de experiencias, en esta realización de actividades, cómo se pueden ir desarrollando de manera metodológica los proyectos que luego ya podemos realizar de manera individual cada uno de nosotros. Esto que yo les planteo son cosas que yo hago. No les vengo a cargar lápidas pesadas a ustedes, como sucede luego, veía a los generales ahora con Trump, que llegó el nuevo mando militar y les dijo, todos los generales de división que estén fuera de forma, automáticamente van a perder su grado y se van sin el sueldo que tienen. Y entonces tienen que ser ejemplo, porque son generales de división, son del ejército. Ustedes tienen que ponerle el ejemplo a todos los demás. Y en ese sentido, pues, yo hago ejercicio, cuando más 3 veces por semana, leo, me hago mis exámenes de laboratorio cuando menos cada año, aproximadamente cada 6 meses, realizamos actividades de distribución de alimento a personas que no tienen, me reúno con mis amigos, no muy seguido, pero tenemos una vida social de alguna manera. Mi señora se reúne con sus amigas y me dice, acompáñame. No, porque te inhibo con tus amigos, con tus amigas. Tú ve y disfruta y sé feliz, tú ve con tus amigos, yo me voy con mis compadres, no pasa nada. Y entonces, esto que estamos nosotros haciendo, pues lo estamos cumpliendo de manera personal. Es un compromiso personal. Vamos a tocar hoy nuestro tercer tema, que es la base de ese formato. Si ustedes se fijan, el formato al final está sentado sobre una línea gris que dice disciplina. Yo puedo tener el mejor propósito, puedo tener el mejor programa en el papel, pero si no tengo disciplina no me va a servir de nada. La base para poder lograrlo, para poder ir construyendo, se llama disciplina. Concepto de disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que necesito hacer cuando se requiera, ¿va? Y si no tengo ganas, hacerlo de todos modos. La disciplina tiene un tripié, tiene 3 patitas sobre las que descansa. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 3 patitas? Constancia, ¿qué más? Perseverancia, que es un sinónimo de constancia. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver el concepto y el concepto nos lo va a clarificar. ¿Sí? Nos dice que la disciplina consta de orden, método y perseverancia. Para que yo pueda tener disciplina, tengo que tener esos 3 aspectos, los tengo que empezar a desarrollar. Si se fijan, cada vez vamos bajando un poquito más y vamos viendo cosas que tenemos que desarrollar como base para lo que sigue. Y entonces, la disciplina nos dice que si yo quiero lograr cualquier objetivo, tengo que tener orden, método y constancia. En Japón, la conceptualización de disciplina tiene que ver con organización, limpieza y puntualidad. Por eso los japoneses cuando vienen a México son terriblemente estrictos.
los alemanes son terriblemente estrictos en sus tiempos, sobre todo. Me tocó ir en alguna ocasión a un diplomado, vinieron unos alemanes a darnos los temas, y el día que nos presentamos la primera sesión que llegamos, iniciábamos a las 9 y eran las 9:03 y el alemán estaba que echaba chispas porque había llegado la mitad del grupo. Y entonces nos dijo: señores, ustedes ya pagaron este evento, ya les costó, ya se tuvieron que trasladar por sus propios medios hasta este lugar, nosotros ya estamos aquí. Mañana, si alguien del grupo, no la mitad, no unos, no, si alguien del grupo llega después de las 9 en punto, nosotros nos regresamos a Alemania. Se les acabó su curso. Al día siguiente, 10 para las 9, estábamos todos sentados. Todos. Entonces, estos aspectos, pues, forman parte de la disciplina desde otra visión, pues, que vamos a contemplar también en el curso, pero son visiones europeas, asiáticas, que nosotros los mexicanos tenemos que empezar a desarrollar. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir cómo cambiar una llanta? ¿Alguien se ha ponchado? ¿Cómo cambian la llanta? Díganme, ¿qué hacen? Se quitan los birlos, poner el gato. No se aflojan, porque si no... Depende, porque si estás en carretera tienes que señalar primero, tener precaución para que... ¿Quién nos dice cómo cambiar una llanta? Yo nunca en mi vida he visto un manual de cómo cambiar una llanta. A mí me enseñó mi papá. Pero debe de existir. Y el manual nos dice paso a paso, en base a la experiencia de muchas personas, cómo poder garantizar que de forma segura podamos nosotros cambiar una llanta. Y en algo tan sencillo como cambiar una llanta, pues nos empezamos a hacer bolas, nos empezamos a hacer pelotas. ¿Por qué? Porque no tenemos el manual. Y entonces tenemos nosotros, en ese sentido, que ir descubriendo el orden de lo que tenemos que hacer. Así como hay un orden para cambiar la llanta, y si yo empiezo levantando el coche antes de aflojar los birlos, no voy a poder aflojar los birlos de la llanta. La disciplina nos dice que el orden es básico y es fundamental para poder lograr lo que nosotros queremos alcanzar. Decíamos en la conceptualización, ¿tu nombre, perdón? Rogelio. Rogelio nos dice, es hacer las cosas aunque no me guste, aunque no quiera, aunque me duela hacer las cosas, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y lo comento yo a veces en mi casa, ¿para qué andas haciendo eso? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. Lo hago, me guste o no me guste, me sienta bien, me sienta mal. A veces que va uno se levanta uno en la mañana con dolor de cabeza y yo voy al gimnasio y se me quita. Y si no voy al gimnasio, tengo que tomar una pastilla para que se me quite. Pero lo hago aunque me sienta mal. Entonces, tengo que hacer las cosas de forma impecable e implacable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vaya a hacer lo tengo que hacer bien, impecable. Y lo tengo que hacer implacable, lo tengo que hacer hasta que lo termine. Y esa es la fórmula básica de la disciplina. ¿Por qué nos sirve la disciplina? Porque a través de la constancia, que no es otra cosa que la repetición, voy a formar mis hábitos. Y entonces, la base de este programa que estamos desarrollando, que es la disciplina, lo que nos va a generar son los pilares sobre los que se va a sostener mi desarrollo, que son los hábitos. La disciplina genera hábitos. Y poder cambiar los hábitos, decíamos, no es sencillo,
no es placentero y se requiere de mucha voluntad, de mucha constancia para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Y un concepto padre de éxito es que el éxito es la aplicación de la disciplina diaria. Cuando yo hago las cosas diariamente de forma disciplinada a través de mis hábitos con un objetivo específico, con acciones premeditadas, entonces es mucho más sencillo que yo pueda alcanzar el éxito en cualquier cosa que esté haciendo, cualquiera que sea, no importa. Y entonces tenemos que el éxito depende de los hábitos, de que formemos, desarrollemos, generemos nuevos hábitos, que los hábitos se fundamentan en la repetición de aquello que estoy haciendo que me da buenos resultados y que esa repetición se va a convertir en disciplina. Y entonces decimos que los hábitos nos pueden elevar o nos pueden derrumbar, porque los hábitos buenos, ¿cómo se llaman? Virtudes. Y los hábitos malos, vicios. Si yo desarrollo hábitos malos, me voy a derrumbar. Si yo desarrollo hábitos buenos, me voy a desarrollar. Y decimos, pues es que una persona que es saludable es porque tiene hábitos saludables. No hay ninguna persona que sea saludable que se pase 10 horas sentado en una silla, trabajando en una computadora, comiendo chuchulucos todo el santo día, durmiendo poco. Esa persona no puede ser saludable. Y tenemos nosotros que ser ejemplo en este proceso. Por eso les ponía por ahí un médico que fuma. ¿Con qué calidad un médico que fuma me puede venir a hablar de que tengo que generar hábitos saludables cuando él no tiene hábitos saludables? Y lo mismo va a suceder en nuestra vida, nosotros, cuando tratamos de desarrollar nuestro liderazgo en determinados proyectos o en nuestra vida misma, tenemos que ser cuidadosos de que no podamos ser sujetos de señalamiento, que no querramos nosotros, le decíamos al principio, poner piedras en la espalda de los demás cuando nosotros no lo hacemos. Tenemos que ser un ejemplo de vida. Si nosotros queremos ser verdaderos católicos, verdaderos cristianos, tener un camino rumbo a la santidad, tenemos que ser ejemplo. ¿Es difícil? Sí. Pero tenemos que trabajar pues en ello. Y vamos a empezar con el orden. Y decimos que el orden es colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Los japoneses dicen un lugar para cada cosa en su lugar. Si tú llegas, lo primero que haces es poner las llaves en su lugar. Y los mexicanos somos expertos, luego muchos de nosotros, en decir dónde están las llaves. A veces nos salimos de la casa y cerramos y dejamos las llaves adentro del coche, etcétera, etcétera. Entonces, el principio del orden es que tiene que haber un lugar para cada cosa. El orden es la forma en cómo hacemos las cosas, una secuencia, una serie de pasos establecidos para hacer lo que tenemos que hacer. La relación o secuencia de cómo hacemos, ahorita lo veíamos en el caso del gato hidráulico, pues de cambiar la llanta, cómo debe haber también, o puede haber una secuencia que también se denomina orden. Y seguimos con los japoneses que son muy ordenados. Ellos nos hablan de las 5 S's. Clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. ¿Qué es clasificar? Ordenar de acuerdo a un criterio. Ordenar de acuerdo a un criterio. Nosotros clasificamos, por ejemplo, en base a una prioridad. Eso es lo que hacemos, clasificar. ¿Qué es lo importante que tengo que hacer y qué es lo secundario? Estoy clasificando. Cuando nosotros realizamos una actividad de clasificación, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, sucedió que en muchas casas no salían
Y entonces, ¿qué hacían? Pues vamos a ordenar la casa. Y en ese proceso de orden de la casa, se metían al closet, se metían al cuarto de las herramientas, y entonces, pues ahí encontrabas un montón de cosas que no servían para nada, que ya ni te acordabas que tenías, pero que las sigues guardando y no las quieres echar para afuera porque algún día las voy a necesitar. Y ese algún día no llega nunca. Y el día que las necesito no encuentro lo que necesito. Entonces, la clasificación consiste en que podamos nosotros establecer criterios, separar en base a un análisis y básicamente eso sería la clasificación. Y luego tenemos nosotros que ordenar. Una vez que yo clasifiqué, ahora sí puedo tener un orden. ¿Qué es lo que sí es importante? ¿Qué es lo que no es importante? ¿Qué es lo que es urgente? ¿Y qué es lo secundario o lo que puede esperar? Luego tenemos la limpieza. ¿En qué consiste? Todo aquello que no necesito, lo desecho. Todo aquello que no me sirve, lo desecho. Y me voy a quedar únicamente con lo básico. Y luego voy a estandarizar. ¿Qué es estandarizar? Establecer parámetros para poder estar continuamente reciclando. Es decir, vuelvo a empezar con el ciclo. Dentro de 6 meses, vuelvo a hacer otra clasificación. Dentro de 6 meses, vuelvo a separar, vuelvo a ordenar, vuelvo a eliminar. Y de esa manera siempre mantengo limpio, por ejemplo, mi área de trabajo, hasta que se convierta en algo que yo ya hago habitualmente. Cuando llegamos nosotros por ahí a alguna oficina, a veces ustedes han visto gente que tiene montones de papeles en las oficinas. Y dice que tiene un desorden muy bien organizado, pero generalmente de lo que nos habla es que no hay un orden. En la oficina yo tendría que clasificar mis documentos, cuáles son los que uso constantemente, cuáles son los que tengo que tener archivados y cuáles son los que ya nomás me están haciendo bulto para parecer interesante que tengo mucho trabajo. Y entonces, una vez que los clasifico y los ordeno, guardo en el archivo lo que tenga que guardar, dejo afuera con lo que tengo que estar trabajando en el día a día y voy a limpiar, voy a desechar todo lo demás. Y esto lo voy a estar haciendo cada mes y eso me va a llevar a tener siempre mi oficina presentable, por ejemplo. Entonces, el orden es básico en ese sentido. ¿En qué consiste? Eliminar lo innecesario, reducir el desperdicio, mejorar la calidad, mejorar la seguridad, estandarizar, facilitar la gestión visual. Esta semana voy a hacer un ejercicio de limpieza para dejar únicamente lo necesario. Piensen ustedes en un área en la que puedan trabajar en estos aspectos y que podamos, por ejemplo, el closet, la bodega, todos tenemos a lo mejor algún lugar del closet que está en esas condiciones. Y decimos, tengo la ropa de mi niña de la primera comunión. Tengo mi vestido de novia ahí todavía guardado. Tengo la playera X o Y que me gustaba cuando estaba joven, ya no me queda, pero ahí la tengo guardada, porque me trae bonitos recuerdos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar. Vamos a mantener estrictamente lo necesario, qué es lo que uso. Si en 6 meses, 1 año no he usado esa ropa, sin ver, sin ver. En ocasiones llegamos nosotros, teníamos un área en la que es su casa, que le decíamos Narnia. Entrábamos a Narnia, ahí estaba todo lo que tenía que guardarse, que no teníamos dónde, una especie de bodega. Y en una ocasión me dice mi señora, vamos a revisar caja por caja. No,
Si esas cajas tienen un año ahí guardados, así como van, sin ver, porque voy a empezar a ver y voy a empezar a encontrar un montón de cosas que necesito, que no he visto y que no voy a ver, y que si no las vuelvo a ver no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a hacer una actividad esta semana que es un proceso de orden en algún área de nuestra casa, donde vamos a mantener lo necesario, lo que no necesite, si es ropa, lo podemos regalar. Vamos a dejar lo que es estrictamente útil y vamos a procurar mantener esa área en buenas condiciones de orden y de limpieza. Tenemos nosotros que enfocarnos. El enfoque es importante. Tenemos que tener orden no solamente en las cosas. Este ejercicio que vamos a hacer es relativamente sencillo. El problema es cuando yo trato de ponerle orden a mi cabeza. Decía Santa Teresa, la loca de la casa, la mente es la loca de la casa. Traten ustedes de pensar solamente en una cosa y es sumamente difícil concentrarse. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos empiezan a surgir una serie de pensamientos y empezamos con una cosa y terminamos con otra totalmente diferente, ya ni nos acordamos que estábamos pensando originalmente, ¿no? Entonces, el orden tiene que ver también con un orden mental. Yo tengo que tener claro qué quiero, qué tengo que hacer, lo tengo que tener visualizado, tengo que enfocar mi mente. No quiero hacer 20 cosas al mismo tiempo. Voy a hacer una, voy a hacer 2 en el día, pero las voy a hacer de manera impecable e implacable. Y lo voy a hacer en base a prioridades. Tengo yo que generar qué es lo que tengo que hacer en el día y le tengo que dar un orden. Cuando genero ese orden y lo plasmo en mi agenda del día de hoy, yo inicio de lo más importante a lo menos importante, porque lo primero que tengo que cumplir es lo más importante del día. Y si es lo más pesado, también. Tengo que empezar con lo prioritario para que si ya no me da tiempo, no alcance a hacer cosas secundarias. Pero lo prioritario sí lo tengo que cumplir siempre. Y tengo que estar viendo mi agenda todos los días, viendo mi calendario todos los días, para que no se me pase nada. Porque si tengo cuestiones laborales, yo no me puedo ir del trabajo si no termino esas cuestiones laborales. Si tengo en la tarde que hacer algunas cuestiones familiares, sociales, etcétera, ahí las tengo como prioridad a lo mejor y tendré que cumplirlas. Pero van llevando una prioridad, no solamente en el papel, eso surge de nuestra mente. ¿Qué es lo importante que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo vital? ¿Qué es lo urgente? A veces lo urgente no es lo importante, pero es urgente. Pero no puedo vivir de urgencias, para eso es priorizar. Tengo que empezar a trabajar en lo importante para que deje de convertirse en urgencia y tenga una vida de bombero, apagando fuegos. Luego, tengo que tener orden en mis relaciones. Tengo que tener un orden en mi familia. Todas las familias tienen una frase de la madre: mi casa, mis reglas. Vives en mi casa, vas a cumplir mis reglas. Aquí no hay con que llegas después de las 2 de la mañana. No hay con que llegas en estado inconveniente. No hay con que llegas X o Y. Pam, 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 pam. Hay un orden. Y en la medida que seamos claros con ese orden, se cumple. Si no tenemos ese orden y somos ambiguos, va a empezar a haber caos al interior de nuestra familia. Tenemos que tener un orden con nuestras amistades. ¿Qué amistades sí necesito frecuentar y qué amistades necesito dejar de frecuentar? El orden lo vamos a tener en nuestra mente y lo vamos a tener en nuestro actuar. El segundo paso es el método. Y decimos que es la forma en cómo realizamos algo, de manera
estructurada o sistematizada. Del ejercicio, ¿te vamos a mandar evidencia? Sí, mándenme una foto del antes y del después, de lo que ustedes quieran, ¿eh? A veces puede ser incluso el coche que lo traemos patas para arriba y traemos un montón de cosas ahí aventadas, y puede ser el mismo vehículo, si ustedes quieren, lo que ustedes quieran. Ok, cuando hablamos de método, en alguna ocasión, trabajando en una empresa exportadora, llegaron los gringos y nos regresaron un pedido. Esto que ustedes me entregaron trae defectos, no se los vamos a recibir, y nos regresaron un pedido, era mucho dinero. Y entonces le hablamos nosotros a los auditores de calidad y les dijimos, revísenme todo esto que nos regresaron y díganme cuáles son los defectos que tiene. Y entonces cada auditor nos decía algo diferente. Cada auditor encontraba, encontraba unas cosas, pero otras no. Y otro encontraba las otras cosas, pero las primeras no. Y entonces llegamos a la conclusión que teníamos un problema de método. ¿Por qué? Trajimos a los gringos, vénganse para acá, enséñenos cuáles son los defectos, pero díganos cómo se debe de revisar para que tenga 0 defectos. Y entonces ya llegaron ellos y nos dijeron, primero lo tomas en las manos, lo abres y lo revisas que esté X o Y. Le vas a quitar estos 3 tornillos y tiene que estar así. Y luego lo vas a destapar y vas a revisar que esto esté asá. Y nos fueron dando el método. De manera tal que los auditores de calidad ya tenían una forma establecida de cómo revisar para que no tuvieran ningún defecto lo que se estaba presentando. Esa es la importancia del método. Cuando yo hago las cosas de una forma y luego las hago de otra forma y luego las hago de otra forma, al rato ni voy a saber cómo se hace, o bien voy a brincarme pasos importantes, fundamentales, en el momento de poder desarrollar lo que estemos haciendo. Entonces, el método es la segunda patita después del orden, ¿sí? Y nos va a ayudar al desarrollo de la tarea. Yo les digo que es como una escalera. El método son los peldaños que tengo yo que ir subiendo para poder avanzar en la escalera. Se puede basar en experiencia, se puede basar en costumbres, se puede basar en lo que ustedes quieran. Lo importante es que siempre hagan las cosas de la misma manera. Decía por ahí en alguna ocasión una persona joven, dice, fui y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué cuando hacemos la pierna de Navidad le cortas el hueso y metes la pierna al horno? Dijo, bueno, pues porque así me enseñó tu abuelita. Sí, pero ¿por qué? Pues no sé, pregúntele a tu abuelita. Abuelita, ¿por qué le quitas el hueso a la pierna cuando la vas a meter al horno? Por una cosa muy sencilla, porque en mis tiempos, pues los hornos eran de este tamaño y eran de leña y no cabía la pierna, había que quitarle el hueso. Actualmente ya no. Y nosotros seguimos haciendo las cosas como las aprendimos, como las vimos, como nos enseñaron, pero no quiere decir que sea la mejor forma. Pero si esa forma en que yo la hago me permite hacer las cosas bien, a la primera, adelante. Pero si veo que no me permite hacer las cosas bien, entonces tengo que analizar para ver el método idóneo para poder cumplir o poder llegar a los objetivos. Y luego tenemos la constancia. La constancia, que era algo de lo que nos decía Rogelio, tengo yo que hacer las cosas con ánimo, con ganas, sin ganas, sano, enfermo, etcétera, etcétera. Y el mejor ejemplo de constancia, pues es una gotita de agua. Todos nosotros hemos visto por ahí lo que una sola gota de agua le puede hacer a una piedra.
Y le podemos echar un chorro de agua y no le va a pasar nada a la piedra ni cosquillas. Pero si yo dejo caer una gotita permanentemente, a lo largo de 6 meses vamos a tener un pozo en la piedra. Es decir, la gotita de agua va a perforar la piedra. Ese es el valor de la constancia. Podemos lograr lo que nosotros queramos con constancia. ¿Qué nos permite la constancia? Alcanzar la meta, formar el hábito, poder desarrollar el hábito y poder garantizar que vamos a alcanzar la meta. Y finalmente es la disciplina, pues, ahí vemos nosotros a unos niños, salud, vemos a unos niños que están limpiando una escuela. Y si eso sucediera en México, inmediatamente protestaríamos nosotros y diríamos, ¿por qué canijos mis hijos los tienen limpiando la escuela cuando debe haber un conserje o una persona que los limpie? Maestra, ¿por qué no le permite a mi niña traer el pelo pintado de colores? Por una cuestión de disciplina. Porque si la niña desde chiquita puede hacer lo que le dé la gana, sin tener ninguna autoridad, sin respetar ninguna autoridad, sin seguir ningún orden, así va a ser toda su vida. Por eso en la escuela lo enseñan a uno incluso modales. Llega el maestro, se paran y saludan. Llega una persona mayor, se para y saluda, o salude de perdido. A una persona mayor háblele de usted, no le hables de tú, porque no son iguales. Y entonces, todos estos aspectos, pues, que conllevan la disciplina, porque si nosotros no les inculcamos la disciplina, los estamos malcriando. Van a terminar de Terians, van a terminar de algo, ¿verdad? Pero tenemos que ser a veces exigentes con nuestros hijos, y a veces duele. Pero es proceso formativo que tenemos nosotros que darle. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que vivan de acuerdo a una serie de principios y valores fundamentales. Y cada quien educa para donde quiere. Sabemos el caso de los sicarios, aquellos que ponían a sus hijos de 10 años a golpear a las personas que tenían detenidas. Bueno, pues eso era lo que ellos querían inculcarle a sus hijos. Si nosotros nos vamos a civilizaciones antiguas, los griegos, los troyanos, los personajes guerreros, Atila, los hunos, etcétera, ellos educaban a los niños para matar, porque eso era era la forma de vida, eran conquistadores. Y entonces ellos agarraban prisioneros, los ataban y llevaban a los niños chiquitos. A ver, aquí está la espada, se la vas a ensartar aquí, se la vas a ensartar allá. Cuando ya lo quieras matar, le tienes que... Y a eso enseñaban a los niños. ¿Nos parece bárbaro hoy? Sí, pero en su tiempo era supervivencia pura. Y entonces tenemos nosotros que buscar cómo hacer que nuestra sociedad, nuestra civilización cristiana occidental sobreviva, porque se nos está cayendo a pedazos. Por un problema que tiene que ver mucho con esta observancia de las normas de comportamiento. Ya no hay normas de comportamiento. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, de pensar como quiera y de comportarse como quiera. Y eso no es cierto. ¿Vale? Ok. Y entonces vamos a hablar rápidamente de virtudes. ¿Qué decíamos que son las virtudes? Hábitos positivos. Y virtud viene de virtus, de fuerza. Es la fuerza que desarrollamos para el logro de nuestros objetivos. Disposiciones que hacen que las personas obren a partir del bien, la justicia y la verdad. ¿Alguien tiene dudas de qué es bueno y qué es malo en esta vida? Creo yo que todos nosotros tenemos claro lo que es bueno y lo que es malo. Y luego entra una serie de colores, sí,
de situaciones que se empiezan a presentar, pero en términos estrictos, todos nosotros sabemos qué es obrar bien y qué es obrar mal. No hay vuelta. Pero luego cuando hablamos de justicia, a lo mejor ya nos empezamos a meter en otra serie de situaciones que nos van complicando. Y cuando llegamos a la verdad, ya no sabemos qué es verdad. Y entonces nos metemos a la frase de nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Que es un absurdo absoluto, pero que es una realidad en nuestros días. ¿Qué determinan las virtudes? Acciones, conductas y finalmente hábitos operativos. Es decir, los hábitos que nos llevan a operar en el sentido del bien, la justicia y la verdad. Y ahí tenemos virtudes: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Y esto no es nuevo, esto pues, lo desarrollaron los griegos hace 3000 años. Y no ha cambiado. Y estas son virtudes que luego retomó la Iglesia Católica también en la postura aristotélico-tomista. Y entonces ahí están las 4 virtudes. ¿A qué nos lleva la virtud? Al autocontrol. Me tocó estar en una charla, en alguna ocasión en la radio, con un sacerdote, hablando de la Semana Santa, y entonces decían que no tiene ningún sentido el ayuno, que no tiene ningún sentido el sacrificio. Y a mí me parecía increíble que un sacerdote dijera que no tienen sentido, que había cosas más importantes que hacer, como ayudar a alguien. Sí, es correcto, es importante, pero no es más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sacrificamos de alguna manera, podemos tener un control y no estamos a expensas de que tengamos una retribución o una gratificación instantánea. Podemos esperar por la gratificación. Es decir, podemos implementar un esfuerzo para poder tener un resultado. Si nosotros no tenemos autocontrol, no vamos a poder alcanzar los objetivos. Me gusta mucho algo que tiene relacionado con eso, que se llaman escrúpulos. ¿Qué son los escrúpulos? Fíjense qué interesante. ¿Qué es un escrúpulo? Un escrúpulo es una piedrita. Una piedrita. Una piedrita. Cuando los romanos marchaban, iba el batallón romano en perfecta alineación, soldados romanos, con sus sandalias abiertas, atadas, nada más. Y entonces iban marchando y te entraba una piedrita. Y el romano no podía decir, ay, espérenme, por favor, párense todos porque me voy a quitar la piedrita que traigo en el zapato. Era impensable que lo hicieran. Y entonces te entraba la piedrita, te aguantabas lo que tuvieras que caminar con la piedrita dentro del zapato. Y esas piedritas se llaman escrúpulos. Y entonces, cuando yo ando en la calle y delante de mí va una muchachona de muy buenos bigotes, o a lo mejor hay algún pensamiento que me atormenta, hay alguien que me gusta, o hay alguien a quien le quiero yo hacer daño. Y hay esta serie de pensamientos que no me los puedo quitar de la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Un escrúpulo nada más. Pónganse una piedrita en el zapato. A los 10 pasos no se van a acordar de ninguna persona, de ningún rencor, de ninguna pasión, de nada. De nada. Entonces, ¿para qué nos sirve esta mortificación? ¿Para qué nos sirve el ayuno? ¿Para qué nos sirve el sacrificio, el poder hacer algunas cosas? Nos sirve porque nos aprendemos a controlar, al autocontrol. Cuando veo algo que no debo de ver, debo de tener autocontrol para voltear a otro lado.
para cerrar los ojos, para ver para arriba, para ver para... ¿Sí? El autocontrol. Porque si no tengo autocontrol, voy a empezar con la complacencia. Y la complacencia me va a desviar de mi camino. ¿Qué tengo yo que hacer para mi autodominio? Ay, es que a mí me gusta mucho comer cacahuates, pero ya me dijeron que me hacen daño. ¿Qué tengo que hacer? Autocontrol. Tengo que bajarle a los cacahuates o dejar de comer cacahuates. ¿Y qué es lo primero que puedo hacer? Lo primero que puedo hacer es quitarme la tentación. Y eso es, pues no compro cacahuates. Porque si tengo el plato de cacahuates en la mesa de la cocina, pues entonces voy a estar comiendo cacahuates todo el día. ¿Qué tengo que buscar? El autocontrol. ¿A través de qué? De herramientas diferentes que pueden ser. Es que si debo de dejar de comer cacahuates, puedo empezar a comer otra cosa que supla los cacahuates. Vamos a empezar con la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. No estamos hablando de darle a todos por igual. Eso no es justicia. Justicia es darle lo que se merece la persona. En una ocasión hablábamos con un abogado y entonces le decíamos, ¿por qué defiendes a un criminal? Dice, yo puedo defender criminales porque lo que busco es que le den la pena justa que corresponda a su falta. ¿Qué buscan? Justicia al final del día. Y entonces tenemos por aquí, es el respeto que nosotros damos también a las personas para buscar un bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es la convivencia, la sana y armónica convivencia en sociedad. Y la justicia a eso nos lleva, a que podamos nosotros, a través del respeto a los demás, poder vivir en una sociedad con armonía, en una sociedad con paz, con tranquilidad. Nos lleva a que tengamos que obrar correctamente, porque la justicia se basa en leyes y las leyes nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y cuando yo hago algo que no debo, entonces se me puede castigar de acuerdo a la ley, de forma justa, pero pagando por lo que hice. Entonces decimos que la justicia busca desarrollar la bondad de nuestros actos. Que las cosas que hagamos, las hagamos con amor, las hagamos pensando en los demás, las hagamos para poder ayudar a los demás. Y luego tenemos a la prudencia. La prudencia nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Y en términos de prudencia, hablamos de este relativismo en donde ya nos perdimos, ya no sabemos qué es bueno y qué es malo. Es más, ya tenemos miedo de decir que las cosas son incorrectas y hemos llegado incluso a tener miedo a decir qué es lo que se debe hacer de forma correcta. ¿Por qué? Porque nos apabullan. Y la prudencia nos va a ayudar, pues, a tener conciencia plena de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Una persona imprudente generalmente la conocemos, ¿por qué? Porque tiene problemas. ¿Por qué? Porque la lengua es más rápida que el cerebro. Porque ya cuando acordamos, ya dijimos, ya insultamos, ya lastimamos, ya lo hicimos. No pensé en eso. No pensé en la consecuencia de mis actos. Cuando mis hijas nos piden permiso para salir, generalmente, papá, ¿nos dejas ir? Pues sí, vayan. Y luego me dice mi señora, ¿ya pensaste a dónde van? ¿Ya pensaste que puede suceder 1, 2, 3? Y entonces se me viene el mundo encima. Y digo, no pensé, no me adelanté, no analicé, no vi las consecuencias a lo mejor de eso que estoy yo autorizando.
Y lo mismo sucede en el trabajo y lo mismo sucede en nuestras relaciones sociales o familiares, en todas nuestras dimensiones. La prudencia nos ayuda a detenernos, es un semáforo que nos dice, detente antes de que hagas alguna tarugada, piénsalo, y ahora sí, actúa. Algo que he aprendido en los últimos años es a no contestar mensajes de WhatsApp de manera inmediata cuando no me gusta lo que me dicen. Porque cuando me espero y respondo con la cabeza fría, me doy cuenta que muchas de las veces la intencionalidad que yo vi en el principio no es la intencionalidad que vi después. Y a lo mejor me voy a aventar una bronca con una persona que no quería decir lo que yo pensé que me estaba diciendo. Y que al final del día no me decía eso. Para eso es, entonces, esta prudencia. Yo les voy a mandar 4 o 5 preguntitas muy sencillas para poder establecer un diálogo en la próxima sesión de 5 minutitos sobre el cuerpo de Cristo. Les voy a mandar 5 preguntitas que ustedes me pueden contestar de manera sumamente sencilla. Pero sobre eso vamos a tener un diálogo con la finalidad de poder desarrollar un poquito nuestra prudencia. Fortaleza es el valor que debemos nosotros de tener. Cuando el valor es extremo se convierte en temeridad, en personas que hacen locuras, que ponen en riesgo su vida. El extremo del valor es la temeridad y por otro lado, el otro extremo es la cobardía. El valor nos va a permitir alcanzar lo importante. Y finalmente la templanza. ¿Alguien sabe qué es la templanza? Es la moderación de los deseos o placeres. Por ejemplo, ¿qué desarrollamos ahora en Semana Santa? La templanza. ¿Con qué? Con el ayuno, con la abstinencia, etcétera, etcétera. ¿Qué busca? Busca que podamos ser mejores personas con un dominio de nuestra voluntad. Y eso vamos a hacer poco a poco. Decíamos, la voluntad es un músculo que se desarrolla. Es darle un buen uso a lo que poseemos. Un celular puede ser una máquina fabulosa o puede ser veneno puro, puede ser un arma que puede llevar a alguna persona que no esté en condiciones al suicidio. Tenemos nosotros pues que darle el buen uso a aquello que nosotros poseemos, cualquiera que sea lo que poseamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Vamos a redondear nada más rápidamente. ¿Qué tenemos? Un propósito. Ese propósito tiene una serie de dimensiones, 6 dimensiones. Cada dimensión debemos desarrollar un pequeño objetivo por dimensión y luego, en base a las áreas que conforman esa dimensión, voy a poder desplegar actividades que, fundamentadas en la disciplina, se puedan convertir en hábitos que van a ser el camino más corto al logro de mis objetivos. Hasta aquí que buscamos mejores personas, personas ejemplares, cristianos, católicos, que realmente podamos estar viviendo lo que decimos y podamos estar viviendo lo que predicamos. Hasta aquí es a donde llegamos en estas 3 sesiones. A partir de aquí empezamos a avanzar en otros aspectos ya más específicos que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con proyectos, con desarrollo de proyectos. Yo pensé que esta sesión iba a haber 4 personas nada más. ¿Por qué? Porque es muy complicado el poder comprometernos a poder desarrollar actividades en específico y el poder estarlas compartiendo incluso con algunas otras personas.
Vamos a abrir el chat, ahora sí. Les voy a poner en el chat el libro. No habíamos metido el libro porque esto es un proceso de cernido. Es decir, cada vez va quedando menos gente. La idea es que queden los mejores. Y a esos mejores, a esos sí les vamos dando todo el material y todas las herramientas que podamos tener. Entonces, voy a abrir el grupo, voy a publicar el libro para empezar a leer, les voy a enviar las preguntas para que puedan hacer ustedes una pequeña reflexión y me manden sus respuestas. Y les voy a pedir que me manden la fotografía de la actividad que vamos a tener de orden y limpieza. ¿Algo más que se nos escape? Agradecerles muchísimo, como siempre, su presencia. Díganme si les gusta o no les gusta. Yo entiendo que no soy el mejor orador. Cuando me escucho en las grabaciones digo, Dios de mi vida, pero ¿cómo es posible que no estén todos dormidos? ¿Va? Pero sí, les agradezco mucho. Tratamos de hacer lo mejor posible. Esto es mucho de acción. No se presta el salón luego para poder hacer dinámicas, actividades, intercambios. Es un poquito complicado porque sí las tenemos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y yo les agradezco mucho el que nos sigan acompañando. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Gracias.